Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, profe, ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Ay, a Sofía la conozco, te tuve en semio. Creo que si no te tomé el final, tuve esto. Te tomé, ¿no? A esto. Ah, Ya me estuve de parecía. ayudante. Ah, es verdad, también. Bien, ¿cómo está el resto? Es Ay, verdad, bien. quedabas conmigo en el Rivadavia. Y con Sofi, la otra Sofi. Está en Brasil, Sofi, ya, trabajando. Había aprobado la reválida. Le dieron la nota mientras estábamos en clase. Estaba re contenta. Qué bueno. El resto, chicos, ¿qué tal la semana? bien, Bien, Doc. Mazo. Bien, bien. Bien, ¿pudieron ver algo de lo que charlamos la semana pasada de apendicitis? Esas son las patologías más frecuentes que hay en los servicios. Siempre alguna apendicitis internada hay. Sí, profe, sí estuve viendo. Te hago una pregunta. ¿Hubo algún Sí. cuestionario para hacer? Porque me apareció Me- recién ahora un cuestionario y hay cuestionarios como que vencieron como que son de la rotación anterior. Si no, podés ver. hay un tema con el campus que me avisaron que no sé por qué algunos pueden entrar, otros no. Así que no se preocupen, los cuestionarios yo los voy a subir. Los de la rotación anterior son los de la rotación anterior. Eh, los voy a poner esta semana de vuelta porque como vence el tiempo para hacerlos, eh, los voy a poner otra vez y les voy a hacer clase 1 más 2, ¿ok? Porque no sé qué pasó, que algunos pueden entrar, otros no, se vio el contenido, pero bueno, ya informática ya sabe y lo estaba resolviendo. Así que no se preocupen por el cuestionario. De todas maneras, acuérdense que el cuestionario no es que si desaproban el cuestionario, desaprobaron una vespertina, ¿sí? La idea es que vean si tienen los conceptos claros, ¿está? Con respecto a patología pendicular, ¿pudieron ver manejo de apendicectomías o plastrón apendicular en la guardia? ¿Y fue más o menos lo que estuvimos charlando o hicieron algo diferente? Plast- Salió cortado. Plastrón lo vimos en diverticulitis solo. Ah, No ok. te- Bueno, pero el tratamiento, ¿cuál fue? el paciente va a ir a cirugía mañana. Será una cirugía de Hartmann. Ok. Lo tomaron como, más que como un plastrón, como un tumor diverticular. Sí, Bien. Sí, en la diferencia del plastrón apendicular, el tumor diverticular generalmente da síntomas suboclusivos, que vamos a charlar bastante de eso, o oclusivos, dependiendo. Y generalmente sí, se decide hacer una operación de Hartmann y si lo puedes pseudo programar, lo que se hace se puede hacer anastomosis primaria. ¿M? Pero sí. Bueno, les voy a compartir. ¿Alguien tiene alguna duda de algo de lo que hayan visto en el hospital y no les haya quedado claro de algún otro tema? ¿No? Bueno. Bueno, chicos, acá les voy a proyectar un caso. Ya hubieron dos grupos que tuvieron conmigo presencial, así que ya más o menos saben cómo es un poco la sistemática de pensar solos, ¿ok? En este caso vamos a seguir por ahora con el caso escrito, que es lo más parecido a su final de carrera, ¿ok? Bueno, tenemos un paciente de 60 años que consulta por guardia por dolor abdominal de 72 horas de evolución generalizado asociado a una ventración umbilical irreductible, falta de catarsis de 36 horas de evolución y vómitos en dos oportunidades de características biliosas, biliontéricas. Al examen físico estaba lúcido, afebril, hemodinámicamente estable, con una frecuencia de 98, TA de 150 a 110, buena mecánica ventilatoria, frecuencia respiratoria de 20, abdomen distendido, timpánico, doloroso generalizado, con defensa y reacción peritoneal y presenta una formación umbilical dolorosa y irreductible. Como antecedentes es hipertenso, tiene obesidad, diabetes, diverticulosis y una rinoplastia umbilical hace 20 años. Caso real, ¿ok?
Ustedes leen esto. ¿Dentro de qué síndrome encuadramos al paciente? Síndrome obstructivo por la Ok. infiltración. Una opción es que sea un síndrome obstructivo, perfecto. ¿Qué más? O sea, y de origen, o sea, un hilio mecánico sería, ¿no es cierto? Una suboclusión mecánica. La suboclusión mecánica, ustedes ya van abriendo en su cabeza que tiene un tratamiento diferente a la suboclusión de causa metabólica, ¿sí? A una le voy a poner una cosa, a la otra le voy a poner otra, ¿ok? De medicación. Eh, ¿Cuál de los hilios o- em, responde favorablemente, por ejemplo, a los proquinéticos en altas dosis? O sea, pregunto al revés. ¿A quién le indicarían ustedes un proquinético a altas dosis? El paralítico. Exactamente, un hilo El paralítico. obstructivo no va a funcionar porque hay un fecaloma, por ejemplo, obstruyendo, ¿no? No va a funcionar, un fecaloma. Y ahora quiero que piensen otras causas que podría tener este paciente de hilio obstructivo, o sea, de su oclusión intestinal. Puede ser Bridas. bridas, ¿no? Bien, ¿a raíz de qué? ¿Por qué una Por brida? la cicatrización que tiene de la hernia, por ejemplo. Bien, ¿qué O más? por la propia cirugía previa. O sea, yo ahora cursando, lo que más vemos es bridas. O sea, todo día se opera una brida por una colostomía o por una apex. Siempre, siempre la cantidad de bridas es impresionante. ¿Y esos pacientes que se operan por bridas tienen antecedentes de cirugía laparotómica o laparoscópica? Laparotómica, ¿no? Laparoscópica. ¿Cópica o tómica? Sí, Tómica. laparoscópica. Ay, están diciendo una y una. Es raro, es rara el hecho de usar la paroscopía produce menos adherencias. Entonces, en general, las laparotomías tienen mayor índice de bridas que las laparoscópicas. Pero no, el hecho de hacerlo por laparo no es que es excluyente. Puede Sigo, estar. eso fue una discusión hoy, porque justamente esos últimos pacientes que estén cursando con brida, presentan brida, fueron por laparoscopia. ¿Y dónde Entonces hay tenían? ese dilema. Bueno, ahora vos pensá una cosa, ¿no? Porque vos vas a ir a pedir una tomografía probablemente por esa brida, ¿sí? O sea, con la sospecha de brida. ¿A dónde vas a ir a buscar en tu imagen el sitio de obstrucción? Al lugar donde está la cicatriz, ¿o no? ¿Y qué cicatriz? Si es una laparotomía, la mediana, lo que sea. Y si tenemos por la paroscopía, ¿a dónde vamos a ir a buscar? Línea media. Donde hay No. debilidad muscular. Pensá dónde se puede, piensen dónde tienen que ir a buscar una brida. Cerca de donde lo operaron. Cerca de los orificios de drenajes. Entonces, de drenajes de los trócares, ¿sí? Van a ir a Ujú, sí. mirar a donde él tenga sus cicatrices de los trócares, ¿está? O sea, de las incisiones pequeñas, porque ahí es donde vamos a tener por ahí la brida, ¿está? Entonces, por ejemplo, si estoy viendo la tomografía, voy a prestar más atención, qué sé yo, si fue un ápex a nivel del ombligo y de ambas fosas ilíacas, ¿sí? Es como que uno va a buscar lo que sospecha, ¿sí? Y ahí buscas el stop. Eh, ¿Qué otra causa más podemos tener de obstrucción intestinal en este Una, paciente? ah, una hernia. Bueno, Ah, en este paciente. este paciente tiene una hernia, ¿sí? Pero operada. Entonces, si ya fue operada, la llamamos como. Puede ser que recidivó y se La atascó, por ejemplo. ventración. Bien, entonces es una eventración. ¿Todos saben la diferencia entre hernioplastia y ventroplastia? Entre ventración y hernia. ¿Cuándo es una hernia y cuándo es una ventración? Una hernia es por un orificio natural, ¿no? Y la Bien, ventración es por uno quirúrgico. exactamente. Si se operó, sí, o sea, si tuvo una cirugía previa y el defecto lo tiene en ese sitio en lo que sería la cicatriz, entonces es una eventración, ¿sí? En este caso es una ventración umbilical porque el paciente ya estaba operado, ¿está? Entonces recidivó. ¿Las complicaciones de las eventraciones y de las hernias son las mismas? ¿Todos entienden lo que es la patología herniaria? ¿Todos entienden lo que es una hernia directa, una indirecta, una crural? ¿Sí? El que no entiende me dice, ¿ok? Em,
Y cuando nosotros hablamos de hernias atascadas, o sea, ¿cuáles son? Pero voy a preguntar al revés. ¿Cuáles son las complicaciones que ustedes conocen en una hernia? Estrangulación. Bien, ¿qué más? ¿Qué es- Atascada también sería una complicación. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre atascada y estrangulada? Bueno, la atascada produce Estrangulada. un hilio, ¿no? Produce obstrucción intestinal, pero sin infarto, sin isquemia e Exacto. infarto. La Estrangulada no estrangulada hay ya tiene irrigación. necrosis, ¿no? Por ejemplo. Bien, entonces en el estrangulamiento tenemos compromiso de la vasculatura, ¿sí? Y puede ser un infarto venoso o un infarto isquémico, ¿tá? Y una vez que entonces la hernia primero se atasca, después se estrangula y después de estrangularse, ¿qué le pasa? necrosis. Necrosa. Y si se necrosa, Sí, sí, la muerte del tejido, ¿no? Se y muere. si se muere el tejido, O sea, deja de funcionar. y si deja de funcionar, Puede infectarse, ¿no? y si se infecta, Se perfora. Se puede se perforar. perfora, se perfora, ¿ok? Entonces, la perforación es una complicación de un estrangulamiento producto de un atascamiento. ¿Entienden la cadena? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿y cuánto tiempo tenemos nosotros una hernia atascada? ¿Yo la puedo movilizar y reintroducir a cavidad? Sí. Solo si es de Sí. corto tiempo. Si Si es ¿Cuánto tiene tiempo? reductible o no. si Bien. tiene tiempo de evolución, no se puede. ¿Cuánto tiempo? Creo que más de 2 horas, si no me equivoco. Hasta 6. Más de 6 horas, no, yo no las reduzco, las opero, ¿ok? Generalmente es como el testículo, ¿sí? Un testículo estrangulado, tenemos una ventana de 6 horas para devolvularlo, ¿sí? Para no comprometer la vitalidad del tejido. Entonces, en general, nuestra ventana de tiempo suele ser de 6 horas, ¿sí? En una hernia atascada. ¿Se puede extender? Sí, se puede, pero no lo mandes a la casa, hacer una placa control en un rato para ver que no esté perforado. ¿Está bien? Porque esa perforación queda contenida dentro del saco y el paciente no tiene dolor. ¿Está bien? Entonces, ¿entendieron eso? Atascada, estrangulada y perforada. ¿Y saben la diferencia entre reductible, corcible e incorcible? La reductible se lo puede introducir de vuelta en la cavidad abdominal Sí, y coercible es si se queda o no se queda, ¿no? exacto. Ujú. Si vos la podés reducir y meterla adentro y se queda adentro, es coercible. Si yo la meto para adentro pero se sale sola para afuera, es reductible, pero es incoercible, no se queda adentro. ¿Sí? Solo son coercibles las reducibles, de eso que se dice, ¿no? Sí, exacto. Es un trabalenguas, pero si lo piensan es fácil. Hay otra pregunta más. Que me olvidé. Reductible, incoercible y pérdida de domicilio. ¿Saben lo que es la pérdida de domicilio? Que no haya espacio para reducirla. Es tan grande que tiene más órganos afuera que adentro de su cavidad abdominal, ¿sí? O sea, una penetración mediana, totalmente con pérdida de domicilio, tenemos todo el intestino afuera, ¿sí? O sea, si yo lo quiero reducir a la cavidad y cerrar la pared, no puedo, ¿sí? ¿Eso es lo mismo que deslizada? No, cuando una hernia es deslizada, la ves, por ejemplo, en las inguinales, ¿sí? Es cuando, más al lado eh, derecho. En la deslizada, la víscera, por ejemplo, el ciego o el colon sigmoide, suponete, forma parte de la pared del saco, ¿sí? O sea que todo el intestino se afloja y se desliza hacia el conducto inguinal. Entonces, cuando vos las operás y estás con el saco en la mano, habitualmente uno ¿qué hace? Abre el saco, mete el intestino para adentro, cierra el saco y lo saca, ¿sí? En este caso, la víscera forma parte de la pared del saco. O sea, no puedo cortarlo y sacarlo. ¿Ok? ¿Sí? Gracias. Y la hernia de Amiant, ¿saben lo que es? Es cuando, busquen, no lo voy a decir, pongan en Google, hernia de Amiant. Damián. Amiant. ¿Encontraron? Lo que el apéndice está dentro del saco ¿Y qué sería. pasa?
Con Y se escribe, ¿sí? Puede generar A-M-Y-A-N. apendicitis, Amando. puede ¿Le puede morirse. dar apendicitis? Puede Ujú, generar una hernia en carcel. exactamente. Tenemos el apéndice cecal está metido dentro del saco y puedes tener una apendicitis adentro del saco. Probabilidad menos del 1%, ¿sí? Es súper baja, pero se han visto, ¿ok? Es una complicación rara de las hernias inguinales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el apéndice cecal adentro del saco, con un proceso infeccioso agudo, es una hernia de amianto, ¿ok? Voy a esperar que me voy a quedar sin batería. Bueno, ya hicimos un breve repaso de hernias. Otra pregunta que les hago. Bueno, no les voy a preguntar nada porque lo vamos a ver en otro caso. Bueno, en este paciente, ¿qué otra causa más tenemos obstructiva? Ay, esperen que estoy haciendo lío. Podría ser un cáncer de colon, o sea, Eh, de las causas Neoplasia. obstructivas, no de ese contexto. ¿Y qué factor de riesgo tenés para pensar en una enfermedad neoplástica en este paciente? La La- edad, La edad y qué más. La diverticulosis. ¿Y qué más? Diverticulosis. ¿Y qué más? La obesidad. Bien, obesidad es factor de riesgo para cáncer de colon, ¿ok? Entonces, podría ser tranquilamente un cáncer, ¿sí? ¿Qué más? Bolo fecal, que no lo dijimos, pero no lo dijimos, o sea, hablamos del bolo, pero no lo dijimos, perfecto. Esperen que estoy haciendo un lío bárbaro acá. Bridas, ya lo mencionamos, sobre todo a nivel umbilical, en este caso, contra la hernia, la neoplastia. Em, bueno, ¿qué hacemos con el señor? le pedimos una tomografía. Sí, pero antes de pedir una tomografía, yo les quiero mostrar algo. Esperen, ¿eh? ¿Qué factores de riesgo tenemos ahí? Perdón, yo les dije que el contenido del vómito era bilioentérico. ¿Qué significa eso? que no hay presión, que hay una obstrucción a nivel Y entonces, delgado. ¿eso te juega a favor o en contra? Esperen que voy a enchufarme. ¿Eso te juega a favor o en contra que la obstrucción sea de colon? ¿Podría? ¿Cómo es la pregunta? Claro. Si ustedes todos me dijeron tumor de colon, tumor diverticular, bolo fecal, ¿sí? Entonces, ¿cómo esperarían que fuesen los vómitos del paciente si la obstrucción estuviese en el colon? Fecaloide. Bien, ¿y este paciente tiene vómitos Biliar. Biliosos, es en tercer biliosos grado. o Entonces ahí biliontéricos? descartarías todo lo que sería colon, ¿no? Sería menos probable. Es más probable que la obstrucción sea a nivel de delegado, salvo que el paciente tenga una válvula iliocecal continente. ¿Ok? Entonces ahí no voy a tener vómitos fecaloides. Voy a tener vómitos entéricos. ¿Sí? Hasta que el paciente no tiene más nada para vomitar y no vomita más. Se perfora. ¿Y por qué se perfora? ¿Y dónde se perfora? En el ciego es donde más se perforan, ¿no? Porque Bien, es y yo donde ahora más tiende a dilatarse el colon. Perfecto. Vos le haces una placa a tu paciente. Vos mirás la radiografía y decís, voy a decir una mala palabra, pero no puedo, me están grabando. No voy a decir mala palabra. Vos ves la placa y te asustás. Y decís, ay, lo voy a operar. ¿Cuánto miraste que medía el ciego que a vos te hizo tomar una conducta quirúrgica de urgencia? Más de 6 centímetros. Dale un poco más. 8. 8, ¿sí? 8 centímetros es la dilatación del ciego que yo considero que estamos ya con el ciego esfacelado. ¿Saben lo que significa el ciego esfacelado? Bueno, desfasado de su tamaño correcto. Es facelado, em, como si fuese, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, agarran, no sé, una fruta, una pera o algo y le hacen así como tajos y se tiende a abrir como si estuviese pelando? Es un instante a punto de romperse, ¿sí? O como cuando tienden, no sé, una torta y la torta como que se explota, pero no se termina de explotar. No sé si me explico. Son como Sí, laceraciones Al punto del desgarro.
a punto del desgarro. Son laceraciones seromusculares que no comprometen la mucosa, ¿sí? Entonces está a punto de explotarse, te queda la mucosa nada más indemne, ¿está? Entonces cuando uno ve una placa, un ciego de ese tamaño, es un signo indirecto de perforación inminente. Otro signo de perforación inminente, neumatosis. ¿Qué es la neumatosis? Lo vemos en tomografías y en radiografías. ¿Qué es la neumatosis intestinal? Aire en la pared. Aire. Aire en la pared. Aire Otro adentro de la signo, pared, sí. signo inminente de perforación. ¿Está bien? Entonces son todas cosas que ustedes tienen que mirar y que les va a cambiar su conducta. Acá me preguntan si está friable. Sí, cuando tenés esos signos está súper friable y muchas veces vos lo tocas, lo querés mover, lo manipulás con la mano y se te rompe en la mano. ¿Cómo ¿Sí? era el primer signo? ¿Tipo el nombre? No, es cuando el colon está esfacelado. Ah, ¿Sí? Ok. Bueno, en este paciente, entonces, nuestras pautas, acá tenemos un paciente que consultó después de 3 días, ¿sí? Que tiene dolor abdominal generalizado y hace 1 día y medio que no va de cuerpo. Entre paréntesis, yo les cuento que no consultó, yo le pregunté por qué no vino antes, porque estaba atascado desde hacía 3 días, ¿ok? Y le pregunté y me dijo que tenía que instalar unos aire acondicionados y no podía ir al hospital, tenía que trabajar. Entonces ya había instalado los aire acondicionados, se había ido al hospital. ¿Qué hacemos con este señor? Está con defensa, tiene dolor generalizado, está peritoneal y tiene esto el examen físico. Muchas veces uno puede optar operar o no un paciente según su hallazgo en el examen físico. ¿Quién le hubiese hecho una tomografía? ¿Quién le hubiese llevado directo al quirófano? Según los que ven en estas placas, en estas fotos, y quiero que me digan qué es lo que ve que les llama la atención. Yo le pido una toma. sí, yo Si también. hay un cambio de coloración en la piel, yo creo que lo enviaría a quirófano de una vez. El paciente tiene cambios de coloración en la piel, fíjense que acá se ve rojo, un poco más eritematoso, ¿sí? Acá se ve la cicatriz de la mediana, se ven acá como una circulación colateral por transparencia. ¿Notan el edema en la pared? Que se ve tumefacta, esta piel está brillante y colorada y se ve caliente. O sea, yo no la estoy tocando, pero la veo y me doy cuenta que está caliente. No sé si a ustedes les pasa, que se nota que está caliente. Tiene eritema y nada que ver con la piel de alrededor, ¿sí? Entonces, acá hay algo que está mal. Entonces, un paciente que ustedes está con defensa y reacción peritoneal, con cambios de coloración en la piel, con zonas violáceas, con zonas isquémicas, con signos de circulación colateral, uno podría llevarlo a quirófano directamente o sí necesito la tomografía. ¿Y qué me va a cambiar la tomografía en este paciente? Yo sigo pidiendo toma para ver si hay perforación, no sé. Bueno, vos pedís tomo y la tomo Yo la creo que haces el único riesgo de, perdón, yo creo que el único riesgo de no hacer la tomo, porque sería mejor la laparotomía y observar directamente, es que hay algún compromiso vascular en el momento de la incisión que ponga en riesgo, pero lo dudo, no entiendo pero creo que iría directamente ¿Y qué compromiso vascular podría ser? O sea, no entiendo a qué te referís con el compromiso vascular. ¿De vascular de la víscera o vascular abdominal? vascular abdominal, sí, o sea, porque en ese estado yo lo metería a quirófano, no sé mucho, ¿no? Porque no soy cirujano, pero yo lo metería a quirófano porque con la laparotomía exploratoria obviamente divisaría mejor todo el problema. Ahora, yo O haría una sea, tomografía o lo pondría como prioridad si pensara que hay algún compromiso vascular o algún riesgo en el procedimiento quirúrgico, pero como exagerando, y el como resto, algún el aneurisma resto, de alguna arteria o algo que comprometa la vida del paciente. ok. Ahora yo les pregunto una cosa. Si vos, no está mal hacer una tomografía siempre que el paciente esté estable y sobre todo cuando la tomografía te va a cambiar la conducta quirúrgica, ¿sí? O me va a orientar hacia dónde voy, ¿sí? ¿En qué sentido? Si yo sospecho el aneurisma de aorta, entonces, y sí, tengo que hacer la tomografía
porque el paciente iría para hemodinamia, no iría en primera instancia a una laparotomía. Ahora, no nos olvidemos que la semiología, un aneurisma de aorta abdominal, es una masa centroabdominal, como tiene este señor, pero pulsátil, en un abdomen globoso. Nunca tiene esta forma, ¿sí? O sea, en la panza tiene la misma formita redonda de siempre, pero cuando vos deprimís las manos, palpás una pelota que late, ¿sí? Entonces, como que esa parte ya la descartarías con el examen físico, lo del aneurisma. Y una cosa importante es esto. Nuestro paciente está peritoneal, ¿sí? Tiene defensa y tiene peritoneo. ¿Ustedes ven mi cursor? Es una duda que tengo. Sí, se ve. Sí, Ah, ok. Entonces, el, el paciente tiene defensa y tiene peritonismo, ¿sí? Esto de acá es lo que a vos te dice. Esto más esto es lo que a vos te dice. El problema es el intestino en la hernia. Este paciente altamente probable está perforado o está isquémico. Si yo le hago la tomografía y compruebo que mi paciente tiene una asa isquémica o un stop, tengo que tener en cuenta que tengo que darle contraste oral por boca. Y tengo que tener en cuenta que necesito que el contraste llegue a donde yo quiero que llegue el contraste. Si yo quiero ver el colon, es lo que hablábamos con una apendicitis aguda. ¿Se acuerdan la semana pasada? Si yo le doy el contraste, pero no espero las 2 horas, el contraste no va a llegar al colon. Entonces nunca voy a ver el signo en el colon. ¿Tá? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a balancear, a poner en la balanza, si amerita o no el delay. ¿Amerita esperar 2 horas? ¿Me va a cambiar la conducta o lo termino operando igual? Entonces ahí es donde entra en juego la laparotomía diagnóstica y terapéutica o la laparoscopía diagnóstica y terapéutica. En un paciente con defensa y peritonismo, yo no esperaría las 2 horas, especialmente además porque tiene factores de riesgo para traslocación bacteriana, que son los 3 días atascado en un paciente diabético. ¿Sí? Entonces, en este caso yo no lo haría. ¿Sí? ¿Podría ser una isquemia intestinal? ¿Tiene Si factores de tuviese, riesgos? pero si tuviese isquemia, tendría esa coloración. Mm, si te puso isquémico esa parte del intestino, sí. Y no estaría febril igual, ¿no? Estaría Es- eh, fiebre. están inestables en general, porque suelen ser infartos intestinales y en general cuando se manifiestan así son bastante extensos, ¿sí? Pero podría ser un diferencial de este caso, ¿sí? Yo sigo de todas mis hipótesis diagnósticas, la más correcta por ahora sería hernia atascada, ¿tá? Pero, ¿y si yo le pido el LDH, me sirve de algo? ¿Cómo me va a venir la LDH? En una hernia atascada y en una isquemia intestinal. La isquemia va a venir más alta. Probablemente venga más alta, pero me va a venir más alta en las dos. O sea, en las dos voy a tener alta, ¿sí? Pero en una isquemia intestinal seguro la tengo alta. Pero el atascamiento también no la da. Entonces, Se pone malla en ese caso. ahí me lo van a decir ustedes. ¿Qué harían ustedes? Porque justo hoy vi un paciente, una paciente que tenía tremenda hernia y el doctor dijo que no había pared para poner una malla y básicamente se tenía que estar como estaba. ¿Y Yo no sí le puso pondría malla. malla de Baker y no le puso? No, porque ella tenía cirugías previas y él dijo que no había dónde poner la malla porque era muy grande la hernia y básicamente se tenía que quedar como estaba. Uy, ¿dónde era Pero la la hernia? malla no hace de pared. Es una hernia gigante a Ahí nivel va. abdominal. ¿Pero qué? Eh, ¿Una mediana, una epigástrica, una infra, una supra, una de Kocher, una hernia no en qué sé, parte? pero me pareció más epigástrica. Pero, Epigástrica. ¿Y llegaba pero al ombligo o lo pasaba al ombligo? pasaba, estaba Entonces muy, es una tenía mediana. como unos 30 centímetros más o menos. Bueno, la malla de Baker, y le respondo también a tu compañera, las mallas sirven para contener las vísceras
Y tenemos distintos tipos de mallas. Mallas de prolene, mallas de Vicryl y mallas duales, que se llaman dual mesh. Las mallas duales tienen una cara de prolene y una cara de Vicryl. El Vicryl es material reabsorbible, para los que ya tuvieron mi clase ya saben, porque termina en krill. Es reabsorbible, ¿ok? Entonces, la cara reabsorbible va para el lado de las vísceras y la otra cara te queda para arriba, ¿está? O sea, en contacto con la piel. El tamaño máximo habitualmente es de 30 por 30, o sea, de 30 centímetros por 30 centímetros. Esto es el tamaño máximo de la malla. Nosotros a veces cuando es más grande lo que hacemos es suturar, cosemos dos mallas para que nos quede más de 30 por 30, ¿sí? Pero yo ahí no estoy muy de acuerdo, yo le hubiese puesto una malla de Vicryl, aunque sea para que la paciente ya no quede viscerada de entrada. Por lo menos la malla te la contiene y le da un poco de tiempo a recuperarse. A veces puede ser que no te den los bordes y ahí tenés que hacer cirugías más complejas como la separación de componentes. ¿Saben lo que es cirugía de separación de componentes? ¿Vieron que la pared del abdomen No. tiene muchos músculos? ¿Sí? Tenemos el oblicuo, tenemos el recto, tenemos no sé, el serrato, bueno, todos. Lo que haces es vas separando músculo por músculo y los vas llevando a la línea media para volver a formar una pared, ¿sí? Entonces vas separando las distintas capas y las distintas, ¿cómo se dice? Aponeurosis y las vas llevando al medio, ¿sí? Separas cada músculo por separado y los corres y los suturas en el medio con una malla, ¿sí? Eso es la separación de componentes. Em, pero bueno, en general, esto de dejarlo abierto al paciente es el último recurso que hacemos. Bueno, volviendo acá, a este paciente se le hizo obviamente el prequirúrgico básico, por lo que por los cambios de coloración, porque estaba peritoneal y porque no nos iba a cambiar la conducta, optamos por hacerle una radiografía tórax prequirúrgica y aprovechamos para verle las cúpulas diafragmáticas, donde no vimos perforación intestinal, ¿sí? Y lo llevamos a quirófano, no le hicimos la tomografía. Y nos encontramos con esto. Bueno, estudios complementarios diferenciales ya lo tratamos. Todos están de acuerdo en que no lo manden a la casa, ¿no? Sí, obvio. Aunque nos vengan los blancos normales en el laboratorio. ¿Y si me vienen blancos normales o de 4000, qué hacen? Lo opero igual porque tiene una clínica. Está Completamente peritoneal. peritonítica. Sí, Está peritoneal, chau. No hay chance, no hay discusión. Sí, puede estar séptico. Y ustedes podrían, ¿y la función renal, cómo esperan que esté? Vomita hace 3 días. no, mala porque debe estar súper deshidratado. Bien, otra razón más para no hacerle la tomografía con contraste. ¿Entienden por qué hay veces que no tiene sentido y pierdo tiempo? ¿Está? Yo no quiero que, o sea, yo no quiero que ustedes hagan cirujanos acá, quiero que piensen como un cirujano, ¿sí? Bueno, acá están las placas, perdón. Sí, las hice. Bueno, ya lo spoileé. ¿Ven neumoperitoneo? ¿Está perforado? Yo ya dije que no, así que no se ve. Y en esta, ¿la obstrucción es de colon o es de delgado y por qué? ¿O es Es un de intestino vólvulo? delgado, parece. Bien, ¿cómo te diste cuenta? Por Porque los en signos de fosa las ilíaca pilas de derecha no moneda. se ve un área radiolúcida que me indique que está el colon, que está el ciego dilatado, Bien, no está, en el el caso que la ciego ni válvula fuera aparece. continente. Entonces, entonces como es por encima, eh, parece que es de intestino delgado. Lo otro es las válvulas conniventes que se Ujú. ¿Y vean esto en el qué es? intestino delgado. ¿Y esto qué es? ¿Mm? Que tiene forma de flor. Ahí debe estar, esa debe ser la hernia, la ventración, Exacto, perdón. esa es la hernia, perfecto, ¿sí? Fíjate cómo lo interpretaste todo. Ya está, vos mismo me lo dijiste, tengo un nivel hidroaéreo, es delgado, no tengo nada de aire en el colon, no me pasó nada. Está recontracluido este paciente, ¿eh? Chau, está peritoneal. No doy muchas más vueltas, ¿sí? Este paciente se opera, listo. ¿Estamos? ¿Alguien le hubiese hecho ecografía? Y si le hacíamos ecografía y veíamos líquido libre, ¿en qué pienso? ¿Un aneurisma roto?
Yo pensaría más en que es parte de la inflamación O se pinchó. sí, O que se perforó eso. pero Exacto, no pensaría en aneurisma. exacto. Bien. Ahí está la cirugía. Abrimos la piel, hicimos la piel, nos encontramos con ¿qué? Con el saco. Lo ves acá y ¡ay, qué lindo color! ¿Sí? Fíjense cómo se ve, color normal, ¿sí? Epiplón normal. Ahora, lo miramos de abajo. Eso que veíamos violeta nosotros, es esto, negro. ¿Es normal tener algo negro adentro del No. cuerpo? No. No, ¿sí? No es normal. El negro no lo queremos dentro del cuerpo. ¿Y qué nos encontramos? Toda la grasa de epiplón y un asa totalmente como Necrótica. necrosada, ¿sí? Tiene una necrosis intestinal. ¿Está perforado? No. 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 Entonces la hernia estaba atascada y ¿qué más? Y necrótica. Y Y estrangulada. estrangulada. No se llegó a perforar, pero se iba a perforar. Si yo le hubiese hecho una tomografía, hubiese visto un signo que se llama asa fina, asa gruesa. ¿Qué significa eso? ¿Por qué esta Antes asa está del, dilatada y antes de la necrosis sería la asa gruesa y después de la obstrucción el asa fina. Exactamente. ¿Todos entendieron eso? Transición asa fina, asa gruesa. Bueno, cuando yo veo eso en la tomografía, lo que estoy viendo es esto, ¿sí? Un asa que entra por un lado y no sale para el otro. Y acá estaba el stop. Ahora, fíjense lo que se decidió hacer. Una resección entero-anastomosis con término terminal. ¿Entienden eso lo que estoy diciendo? Anastomosis término terminal. Uní las dos bocas, ¿ok? Y acá hay que cerrar la brecha del mesenterio. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si yo no cierro esta brecha? Puede tener una hernia interna, ¿sí? O sea, se me mete otra asa por acá y se volvula ahí, ¿está bien? Entonces se hizo una anastomosis entero. Acá alguien me dijo no. Em, no a lo que yo dije recién Lo de la transición. lo de la transición. ¿Viste cuando vos tenés una tomografía que vemos el intestino lleno de contraste? ¿Sí? Entonces vos vas siguiendo el estómago, seguís el intestino, todo muy lindo, y el intestino tiene un tamaño. Cuando el paciente está ocluido, el intestino se va a agrandar, ¿sí? Lo vas a ver dilatado. Imagínate ese intestino que de repente se mete adentro del ombligo. Y vos ves en la tomografía que entra y está súper gordo el intestino. Y cuando sale del ombligo sale finito, 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 del tamaño de tu dedo meñique, ¿sí? Entonces, esa transición de intestino gordo, hinchado, dilatado, cargado de líquido, a un stop, que en este caso fue la hernia, pero puede ser un tumor, puede ser un vólvulo, y después el intestino sigue finito, 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 es signo patognomónico que es una obstrucción mecánica. Por más que yo le dé lo que le dé de prokinéticos, que lo espere, ese paciente está trabado, ¿sí? Entonces, esos son signos de oclusión intestinal. Y se llama asa fina, porque del stop hacia distal está finito, y asa gruesa, porque está cargado. Después seguir tragando líquido, producir bilis, y el intestino se llena, se llena, se llena, pero no avanza, ¿ok? O sea, se tapó la manguera, básicamente. Bueno, y eso lo ves en la tomo y es fundamental el contraste oral, aunque a veces también está tan cargado de líquido que lo ves sin nada. Bueno, se decidió hacer esta anastomosis. ¿Alguien no hubiese hecho la anastomosis y hubiese hecho otra cosa? Colostomía. ¿Colostomía o ileostomía? Una ileocolostomía, pero después tendría que cerrarla, ¿no? Para. ¿Por Otra, qué? ¿Por qué ileocolostomía? Ileo, me hiciste dos agujeros. no sé. Si vos decís colostomía, estás abocando el intestino grueso, ¿sí? Y acá ni cerca lo tenemos al grueso, no quiero ni verlo al grueso, ¿sí? Entonces sería una ileostomía o una yeyunostomía cuando hablamos de delgado, ¿está? Entonces sería una ileostomía terminal, un caño de cospeta, sí, no importa, no me voy a meter en eso. Entonces, la otra opción hubiese sido hacerle una ileostomía. Si el paciente está inestable, ¿ustedes lo hubiesen anastomosado o le hubiesen hecho una ileostomía?
Ileostomía. Después Ileostomía. se repara. Lo más seguro hubiese sido hacerle la ileostomía. Ahora vamos a ver por qué él hubiese sido. Em, pero uno realmente lo decide en el momento, si el paciente está bien, si está con uso de adrenalina y de inotrópicos, si está estable o no está estable, en ese momento uno decide y según cómo están los cabos, si te da o no para unirlos. Habitualmente los pacientes con obesidad, que son difíciles de operar, uno prefiere hacer la cirugía en un solo tiempo, ¿tá? Entonces en este caso se decidió hacer esto, después vemos si está bien o mal. Bueno, y acá es lo que vos decías antes. Se cerró con una malla de Vicryl, ¿sí? Pusimos una malla de Vicryl por adentro, la suturamos y cerramos el músculo arriba, ¿está? Se hizo una hernioplastia borde a borde y la contuvimos con una malla de Vicryl por si se abría. Bueno, ¿qué pasó? Segundo día postoperatorio, dieta, le damos de comer, todo fenómeno, dieta líquida 8 de la mañana y un sábado, avisan los residentes que tenía secreción seromática por la herida. Con un hematomita periumbilical. Hematomita periumbilical, acá. Entonces, ¿qué hicieron? Le abrieron, le sacaron un puntito para, ¿cómo se llama? Para drenarle el hematoma, ¿ok? 8 a.m., 10 horas después, el paciente evoluciona con una placa equimótica, con eritema, taquicardia e hipotensión. Y esta foto. ¿Qué pasó? ¿En qué piensan y qué hacen? ¿Abrió? Puede Una ser. opción que se abrió. Entonces, Celulitis. Una Pudo tener hemorragia interna. celulitis, hemorragia interna. Si el paciente estuviese con una hemorragia interna, estaría taquicárdico, estaría hipotenso. Una celulitis nos puede dar taquicardia y hipotensión, pero ¿por qué? Una sepsis. Sepsis, perfecto, sepsis. ¿Este paciente tenía factores de riesgo para tener una sepsis? Sí, Tenía una asa necrótica. Durante 3 días metían el tejido celular subcutáneo en un paciente diabético. Es una diabetes. Bien, entonces, ¿qué hacen con este paciente que está taquicárdico, hipotenso, 10 horas después de haberlo visto a la mañana que estaba comiendo, sentado comiendo? Pasó a estar en 10 horas chocado e hipotenso. Si Hay que ustedes abrir. Hay Estabilizarlo que Inicio, abrir y para explorar. operarlo nuevamente, ¿no? inicio Explorarlo. antibiótico intravenoso. ya tenía igual, sangrado, ¿no? se tiene que drenar y buscar de dónde. ¿O todos lo operan de uno o le hacen algo antes? Para mí, Primero hay que estabilizarlo. estabilizarlo, si Puede requiere ser sangre, una transfundirlo y Hemocultivar. meterlo nuevamente a quirófano. Bien. Igual, Doc, ¿es un dreno que está puesto en el ombligo? No, es así de fea su piel. Ah, bueno. Justo iba a No, preguntar qué estaba drenando eso, si era un dreno y qué no, drenaba. no, es un ombligo feo nada más, con un charquito de sangre. Bueno, una radiografía. Bueno, yo dije lo mismo que vos. Primero, cuando vi eso casi me infarto, y lo primero que pensé es, ¿para qué lo anastomosé? ¿Ok? Entonces, estudio complementario, le pedí la placa y me encontré esto. ¿Y ahora qué? Un Está No, perforado. hemoperitoneo. ¿Qué dicen los demás? se Tiene en la perfora placa radiografía de tórax, tiene las alas de gaviota, ¿no? O sea que tiene neumoperitoneo. Ujú. Y puede ser una dehiscencia de sutura que no creo, o que se perforó en algún otro lugar, no sé. Lo primero que tenés que pensar es que se te abrió la anastomosis y que eso está necrótico porque la anastomosis está abierta contaminándote la piel. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero para que sepan, en los postoperatorios, sobre todo en la laparoscopía, no tanto en la laparotomía, es normal ver aire debajo de las cúpulas. Entonces, por eso es que las placas a veces nos confunden en los postoperatorios y siempre que tengan un postoperatorio complicado y puedan, hagan una tomo. En este caso el paciente estaba hipotenso, estaba chocado, por eso es que no le hicimos la tomo, pero si uno quiere evaluar un postoperatorio tenés que pedir la tomo, porque esto te confunde, ¿sí? Obviamente, o también me decís, ¿para qué le hiciste las placas? Hubieras operado de una. Y yo te hubiera contestado, sí, tenés razón. No me hubiese cambiado la conducta porque este paciente había que operarlo ya. Algo está mal, ¿sí? Bien, se lo reoperó. Miren esto.
24 horas de operado, ¿ok? Casi un día y medio en realidad. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo el paciente? ¿Qué complicación hizo? Ustedes lo dijeron, en uno de los diagnósticos diferenciales. Soltamos los puntos de piel y nos encontramos con la herida de esas características. ¿Qué complicación tuvo el paciente y por qué? Y si se pudo haber prevenido. Les cuento que seguimos abriendo, seguimos buscando y entramos a cavidad y la anastomosis estaba perfecta. Adentro de cavidad no tenía nada. Tenía una necrosis de todo el cerebral subcutáneo y parte del músculo. ¿Qué hizo el paciente? ¿O Fascitis qué? necrotizante. Una fascitis necrotizante. Empezó con no llegó a ser la fascitis porque lo operamos rápido, pero hizo una celulitis necrotizante que iba a evolucionar a digamos, Fournier sería si fuese la zona perineal, ¿no? Pero es una fascitis necrotizante. Exactamente eso hizo el paciente. ¿Tratamiento de la fascitis necrotizante? Limpiar Vasiotomía. todo. Sacar todo lo que esté podrido, dicho en criollo, ¿sí? O sea, sacas todo el tejido celular subcutáneo, todo el músculo, toda la fascia, todo hasta que sangre, hasta que tengas tejido vital, Sería ¿sí? debridación eso, ¿no, doctora? Sí, debridamiento de herida. Exacto. En realidad, cuando vos decís debridar, estás diciendo como que la vas a raspar un poco para que sangre. Acá en este caso es una resección completa, más que un debridamiento, acá le sacás todo, o sea, es resección de la pared. Fíjense que le tuvimos que sacar todo, hasta el ombligo, o sea, toda la pared anterior del abdomen estaba literalmente necrosada. Todo abajo, todo ese hematoma no era hematoma, era tejido necrótico, ¿sí? Todo el celular totalmente isquémico, ¿sí? Ahora, ¿al tasa de mortalidad de esta complicación? Adentro nada, ¿eh? Limpio. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de una fascitis necrotizante, de una gangrena de Fournier, si uno no es agresivo? Alta. Es alta, ¿sí? Es alta. No hace falta que me digas el número. O sea, al paciente hay que decirle a la familia que probablemente se muera. Y lo que tienen que ver es a la medida del avance. ¿Se acuerdan que yo acá les dije que a las 8 de la mañana tenía una hematomita alrededor del ombligo y a las 10 horas tenía todo avanzada la pared? El avance en una fascitis necrotizante, en una gangrena de Fournier, es casi de 1 cm/hora. Avanza muy rápido, ¿sí? Entonces tenés que ser súper agresivo. Esta vez lo vayas a operar 2 veces en el mismo día. Bajás de quirófano y cuando lo acostaste en la cama está negro. Tenés que volver a ir a quirófano y volver a sacar más, ¿sí? Bueno, este paciente a los 10 días falleció, ¿sí? Hubo que volver a operarlo, seguía avanzando la fascitis. Entonces ahora yo les pregunto, ¿qué creen que pasó? Se dejó estar. Se dejó estar. ¿Y qué pasó en esas 72 horas con un asa de intestino atascado en el tejido cerebral subcutáneo? Se infectó. Tuvo traslocación bacteriana probablemente, ¿sí? Entonces, por ahí uno dice, bueno, a ver, ¿qué podríamos haber hecho diferente? Bueno, tal vez hacer una antibiótico terapia de un espectro más amplio. Eh, no sé si me hubiese cambiado en algo hacer una ostomía o no. Tal vez nos acortaba el tiempo quirúrgico, pero la realidad es que la anastomosis estaba bien y cavidad no había nada. La complicación que le hizo fue local, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué repasamos con este caso? Patología herniaria, diferencias en ventroplastias más eventraciones, gangrenas de Fournier, lo que es una fascitis necrotizante, lo que es cómo evaluar una suboclusión mecánica de una suboclusión metabólica, ¿sí? Y tener en cuenta el stop, si es intestino delgado, intestino grueso. ¿Vamos? ¿Dudas de esto? Eso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. A los pacientes que les haces anastomosis eh, terminal, ¿no les dejas un drenaje? Sí, pero lo dejas al Douglas porque el intestino delgado es móvil y vos dejas la anastomosis acá y a los 3 minutos la tenés acá arriba. Ok. Le dejas un drenaje al Douglas, sí. Este paciente no le dejamos drenaje porque el drenaje se te va a cortar. O sea, lo mandás al Douglas al drenaje.
Si fuese de colon y eso sí, habitualmente sí le ponemos. Bueno, por este podría haber sido una crítica. Tal vez si yo le hubiese dejado el drenaje, hubiese estado más tranquila, que no me venga materia fecal. Claro, como para saber Ahora, desde antes cómo tener un ojo dentro del abdomen. exacto, te hubiese servido para eso. Ahora, la realidad es que con un abdomen así, con una pared así necrótica, hasta que no ves la anastomosis, no te quedas tranquilo. O sea, lo tenés que abrir igual y revisarlo igual, más que La tenés conducta sí sería la misma, sería pero la misma. Una característica cuando uno tiene una fístula por una falla en anastomosis, el paciente lo primero que hace es taquicardia. Lo primero que tienen es taquicardia, antes que incluso que tener dolor. Se ponen taquicárdicos. ¿Mm? Pero la verdad es que con este neumo nadie se hubiese quedado tranquilo si no reexploras la anastomosis, porque no sabes si es posoperatorio o si es neumo porque se te abrió todo. ¿Mm? Bien, quiero ver si O entendí sea bien. que es lógico tener neumoperitoneo después de una operación. ¿Hasta Sí. cuándo o desde cuándo va? Segundo día seguro lo vas a ver. Y ya el tercer día no deberías. Tercero, cuarto. Fíjate pregúntale a los que se operaron. Si ¿alguno se operó por la paroscopía alguna vez? Bueno, si alguno se operó por la paroscopía, piensa hasta cuándo le dolió el hombro. Bueno, cuando les duele el hombro es aire que les queda abajo de las cúpulas del diafragma. Entonces, pregúntenle a los que los operaron, che, ¿cuántos días te dolió? No, estuve como 3 días que me dolía el hombro. Ah, bueno, es el neumo. ¿Sí? Así que bueno, pero más o menos son 3 días. Vamos a hacer este caso rápido, a ver si terminamos, si entendieron la patología. Em, ¿Quién lo lee? Yo no lo voy a leer. Paciente, 45 años, consulta por guardia por dolor en región inguinal izquierda de desórdenes de evolución, asociado a formación duroelástica irreductible que se extiende hacia la bolsa escrotal. Hubo una vez vómito. Al examen físico está lúcido, febril, hemodinámicamente estable, frecuencia cardíaca 98, 150 110 milímetros por mercurio, buena mecánica ventilatoria, 20 de frecuencia respiratoria, abdomen levemente extendido, expresible, indoloro, sin defensa ni reacción peritoneal. Antecedente diabeto, sobrepeso, reemplazo de cadena bilateral, orificio mecánico. ¿Qué hacen? ¿Qué tiene y qué hacen? Es una Eso hernia inguinal. Es una hernia y como eso no hay ni defensa ni peritoneal, cosa que había dicho, no se hace nada. ¿Y por qué una hernia y no un hidrocele o un seminoma si es un varón 45 años? ¿Y por qué no una torsión testicular? ¿O por qué no una epididimitis? ¿O por qué no una varicocele? dice que es dolor en la región inguinal, no en región escrotal. Pero tenés una formación duroelástica irreductible que va hacia la bolsa. Hay que hacer diagnóstico diferencial, hay que pedir una ecografía testicular. Y también Bien. un Doppler, ¿no? Para ver la ¿Qué opinan los circulación. demás? Y tenemos 10 horas de evolución. Pero en una torsión testicular no tendrías la formación duroelástica desde la región inguinal, ¿o sí? Salvo que tengas un testículo en ascensor. Ok. Raro en los 45. El hecho de tener, Pero puedes tener un conducto peritoneo vaginal permeable. Ok. se puede pensar, no sé, supongo, se puede pensar en una eventración por el hecho de haber hecho reemplazo de cadera. No. Esa te la tacho. El día al final me pones eventración y tengo así. Bueno, por eso, por eso dije ahora. ¿Por qué te la tacho? Porque en el reemplazo de cadera vos no entras en la cavidad abdominal. Está siempre por fuera. Nunca entras a la bolsa peritoneal. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? A ¿No? mí todo me tira más a que es una hernia inguinal por asa intestinal, porque además tiene sobrepeso y eso genera distensión de los ligamentos. La placa que nadie la pidió Tam- antes de hacerle También es la mecánico. radiografía.
Y es mecánico, tiene todos los números comprados Sí, para la hace hernia fuerza inguinal. todo. Bueno, ¿qué ven ahí? Nadie pidió la radiografía, pero yo se las voy a dar igual. ¿Qué ven? Mierda, tiene un dije una mala palabra, perdón. Tiene un neumotórax. ¿Tiene un neumotórax hipertensivo? Está desviada la tráquea, chicos. ¿Es normal eso? Neumotórax hipertensivo derecho. ¿Tiene? Sí. ¿Qué dice nada más? ¿Le Yo ponemos no un lo veo, tubo? se ve toda la trama vascular, Yo así no que veo que Yo haya tampoco lo un es veo. raro. Parece que neumotórax. tuviera la cabeza. Yo tampoco, Capaz tienen la cabeza torcida, chicos. es, Ok, no se confundan con las imágenes, no le pongan un tubo a este señor, ¿sí? Tiene la cabeza torcida, nada más, ¿está? No, la placa es normal. ¿Tiene neumotórax? ¿Tenemos neumoperitoneo? No. 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 Bien. ¿Y qué ven en la radiografía de abdomen con el reemplazo bilateral de cadera? Distensión de asas las prótesis. abdominales ¿Y qué más ven? con nivel hidroaéreo. ¿Y qué más ves? Y se le ve la Abajo Parte se hernia. ve las abdominal abajo en intestinales. Se el ve la Se conducto ve la hernia. hernia. intestinal. Se ve la hernia, la ven acá. Miren a dónde se le fue el pobre el intestino. ¿Ven que tiene el intestino en el testículo? ¿Sí? O sea, probablemente es una hernia atascada, ¿sí? Tenía todos los números comprados, ya lo hacemos diagnóstico en las placas. Pero bueno, el que le quiera hacer la ecografía, ahí tiene. ¿Cómo me doy cuenta en la imagen de acá? Que esto es una hernia y no es un ganglio necrosado, o es un testículo, o es un hidrocele. ¿Tiene hidrocele reaccional? ¿O es líquido en el saco? ¿Y cómo evalúan una hernia? ¿Por qué dice reposo y valsalva? ¿Es igual el reposo y la valsalva? Porque No, en porque con la Valsalva, valsalva tiene que salir la hernia. claro, ¿Y sale en esa ecografía? no. Bueno, se ve un poco más agrandada, ¿o no? Entonces sale, Mm. ¿ok? Si se ve más grande en valsalva, es una hernia, ¿sí? No es un ganglio, no es un testículo, no es un seminoma. El testículo no aumenta en valsalva, ¿está bien? La hernia aumenta en valsalva. ¿Ven que es súper fácil ver una imagen? Si se agranda, que viene del intestino, viene de adentro, viene de la cavidad, se transmiten las presiones, ¿sí? Y esto que tiene acá, que tiene líquido, probablemente es líquido reaccional de la hernia atascada, ¿sí? Es líquido de sufrimiento, no es un hidrocele, ¿está? Y acá se ve el cordón espermático y el intestino que entra y lo comprime, ¿está bien? Pero bueno, lo más importante es la protusión ante maniobras de Valsalva. Acá sería, como se ve, fíjense, el testículo por fuera de la hernia, ¿sí? Esto es líquido reaccional, acá se ve hernia, saco, líquido reaccional, cordón, 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 varices y testículo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, y tomo, que nadie pidió tomo esta vez. ¿Dónde está la hernia? Ahí está marcado. Está marcado, bien. Entonces tenemos una hernia inguinal derecha, ¿sí? ¿Tiene sentido pedir siempre tomografía? Y no. ¿Cuándo lo pediría? Cuando yo tengo por ejemplo, una suboclusión no muy clara. A veces las mujeres, las pacientes añosas, mujeres, suelen hacer hernias crurales, que a veces no son tan fáciles de ver o las pasamos desapercibidas, que se pueden confundir con adenopatías en la región inguinal, ¿sí? Entonces las tomografías muchas veces nos hacen el diagnóstico. Y si yo tengo esta hernia, si yo o son ustedes, ¿alguien está sonando el teléfono o es a mí? Ay, no es a mí, perdón. Y si ustedes tienen esta tomografía, tenemos una hernia derecha o izquierda. Si yo en el examen les pongo esta foto, la de acá, ¿cuál es el diagnóstico? Eh, Así, Está en rápido. ambos Obstrucción lados. intestinal. Obstrucción intestinal. Ese es el diagnóstico. La respuesta correcta también es una obstrucción intestinal, ¿sí? Y esto, que está tan agrandado, ¿quién es a la derecha?
Puede Ese ser el ciego ciego porque está está al a lado del punto psoas. exacto, está a punto de perforarse. Es una oclusión intestinal que necesita conducta quirúrgica, ¿sí? Está ocluida esta señora, ¿está? Tiene todo ocluido, ciego, colon, todo. Ahora, acá tenemos dos hernias, derecha e izquierda. ¿Cuál es la que está complicada? ¿La derecha o la izquierda? Hay pacientes que no tienen un abdomen fácil de revisar, o porque tienen obesidad, o porque tienen pérdida de domicilio. Entonces, yo no sé cuál es la complicada. La que no tiene contraste adentro porque significa que está estrangulada y tiene más riesgo de estar... eh, O sea, vos le operarías la izquierda o la derecha. Yo les pregunto, ¿qué operan, la derecha o la izquierda? la izquierda. Yo pienso El- como Sofi, creo, por el hecho de no estar llegando contraste, como que no está tan vascularizada, si lo operaría a la izquierda. los demás. Pero no sé. Yo pienso igual, pero si va a quirófano, tal vez se podría hacer la otra corrección también. Bueno, Ambos lados. eso puede ser medio polémico, porque a veces depende cómo vos entres en la vía de abordaje, si vas a abordar por vía inguinal o si vas a abordar por mediano o si vas a abordar por la laparoscopía. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije asa fina, asa gruesa, transición, asa fina, asa gruesa? Esto que está acá no es que no tenga vascularización, es que es grasa. Es el asafina. Esto no tiene nada, esto es un saco lleno de grasa. Acá tenemos intestino delgado metido. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, que tiene acá contraste, acá no tiene contraste, acá está un poquito tan finito de las dos igual, pero bueno. La hernia complicada es la derecha, porque es la que tiene contenido intestinal. Acá tenemos contenido de piplón. Más que un infarto de piplón no vamos a tener. Si el paciente está vomitando, la oclusión la está provocando del lado derecho. ¿Se dan cuenta? Porque el contenido es el problema. No me importa que tenga grasa, me importa que tiene intestino. Entonces las tomografías nos sirven para orientarnos muchas veces en la lateralidad. ¿Cuál es el lado que está provocando problemas? ¿Lo opero los dos? ¿Lo opero uno solo? ¿Empiezo por el complicado? ¿Tá? Uno tiene que a veces elegir retirar la moneda y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, la tomografía nos orienta. Y una consulta en ese caso. Mm. ¿Cómo se vería la hernia en el caso de que tuviese contenido intestinal pero que no le llegue el contraste? La verías con la pared de este color. Esta es una tomografía sin contraste, la de acá. ¿Sí? Esta no tiene contraste. Verías la pared del intestino así negro, normal. O sea, sin color. Y si vos la haces con contraste y la hernia está isquémica, verías todo el intestino bien brillante, la pared brillante, 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 toda hermosa. Y de repente, ninguna de estas tiene contraste. Y de repente una zona de la pared que no se tiñe de color. Pero no creas que es tan fácil de ver, ¿eh? No es súper fácil. No lo ves tan bien. Depende de la resolución. Pero acá lo que te tiene que quedar es que si acá tenés intestino y acá no, probablemente la complicada es esta. Claro, es que del otro lado, del lado izquierdo, yo no sabía si no veía intestino porque estaba atascado y estrangulado o que no había. No, pero lo ves, ¿eh? Lo ves finito, pero lo ves. O sea, Ok, ves algo. Cuando se ve así como puntitos, es grasa. gracias. ¿Sí? Por eso, como yo les decía el otro día, en cirugía es súper importante que sepan interpretar imágenes, porque ustedes van a decidir en base a lo que ustedes ven. ¿Sí? Em, bueno, y nada, la técnica clásica, técnica de Lichtenstein, sí, obviamente eso es una hernioplastia programada, todo limpito, todo lindo, ¿sí? Tenés el cordón espermático cargado, cortas la malla, la medís, la pones por debajo del cordón, bien tapando todo lo que es la pared posterior, y después cerrás arriba. Y esto que es importante que les quede. ¿Se acuerdan estos? Las diferencias entre, miren que se toman en los exámenes de residencia, hernias directas, hernias indirectas, eso se pregunta a veces. Em, la indirecta es la que se mete en el testículo, ¿sí? La indirecta es la que empuja la pared, esta empuja el pubis. Acá ven como algo que protruye el pubis y lo empuja, ¿sí? En cambio esta la van a encontrar en el testículo. Esta, la indirecta, es la que yo cuando lo reviso, meto el dedo en el testículo y toco el intestino con la punta del dedo. En cambio en esta, en la directa, yo meto el dedo por acá
y vas a tocar algo que te empuja en la mano de costado, que entre nosotros la verdad es que no sentís que te empuja nada, lo único que te das cuenta es que no viene por la punta de tu dedo, ¿sí? Em, pero sí es importante, la directa es la que se dice se ve más que se toca. Vos le decís al paciente que haga Valsalva y el paciente se le hace un globito al lado del pubis, ¿está? Y después la otra cosa de referencia importante que se suele preguntar es si la indirecta es medial o lateral a los vasos epigástricos. La indirecta está por fuera de los vasos epigástricos y la directa está por dentro de los vasos epigástricos, ¿sí? Eso se pregunta. Em, ¿Qué más? La directa es raro que se meta en el escroto, pero puede meterse. En este caso sería una hernia mixta. Y la otra cosa importante es esto. En la mujer, ¿cómo se manifiesta la hernia indirecta si no tiene testículo? ¿Por dónde sale la hernia? Indirecta. O sea, por el canal vaginal. El canal vaginal no, por el labio mayor, ¿sí? O sea, sí, va todo por el canal, por el ligamento redondo, pero se mete en el labio mayor, ¿sí? Entonces vas a tener el labio mayor gordo y le hace valsalva y le protruye el labio mayor. ¿Es frecuente en las mujeres? No, la verdad que no, pero puede aparecer. En las mujeres vemos a veces mucho más las crurales, ¿sí? La crural es la que protruye por debajo de la crura, ¿sí? Y se va a ir hacia ¿a dónde? ¿A qué parte? ¿Dónde la buscan una hernia crural? En el conducto crural se dice. Sí, En pero la pierna, específicamente en en el dónde. En la muslo. pierna, se va al muslo, ¿sí? A la crura, ¿está? Entonces, la buscan en el muslo. Por eso es la cara interna del muslo. Se va con los vasos femorales, acompaña los vasos femorales, ¿sí? Entonces, a esos pacientes son los que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con adenopatías inguinales, ¿sí? Metástasis de melanoma, lo que quieran, ¿está? Pero sigue los vasos femorales, ¿está? Bueno, ¿entendieron? Entonces, repasamos un poco de todo, ¿sí? Repasamos hernias, entienden entonces la diferencia entre hernias directas, indirectas, crurales. Acá me han preguntado algo que no vi. Ah, una pregunta importante que me hicieron acá. Si el tejido necrótico no es una contraindicación para la colocación de malla, ¿qué opinan? Y pero el tejido necrótico vos lo vas a sacar. Mm. En la primera cirugía, lo que teníamos necrosado es el intestino. Se supone que uno lo reseca em, y después evaluás cómo está, depende a veces cómo está el paciente. Lo ideal es verdad que cuando hubo necrosis, si podés no usar malla, mejor. Si vas a elegir una malla, no podés ponerla de Prolene, tenés que usarla de Vicry. Pero no es que es una contraindicación absoluta. De hecho, hoy por hoy las mallas no se sacan más, aunque se infectan las heridas, las mallas de Vicry no se sacan. ¿Qué más? ¿Entendieron, chicos? El manejo un poco de los pacientes, de las causas, distintas causas de suboclusiones. Vamos a seguir con suboclusión, porque hay un montón de patologías que la dan, y nosotros tenemos que muchos definir cuáles son quirúrgicas y cuáles resuelven con tratamiento médico. Em, ¿Sonda nasogástrica le pondrían a todos los pacientes de rutina? Si no tolera vía oral, sí. Para descomprimir. Para descomprimir. Pero la verdad, el hecho de poner la sonda nasogástrica no es tanto para la alimentación, sino que para eliminar líquidos, gases y disminuir la distensión abdominal, ¿no? Sí, la sonda nasogástrica, los pacientes subocluidos casi que los saludamos con la sonda nasogástrica en la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos ver cuánto líquido nos viene, no es lo mismo 1 litro, 2 litros que medio litro, no es lo mismo que venga bilis, que venga bilo entérico, que venga materia fecal, ¿sí?
Entonces, al subocluido nos hace diagnóstico la sonda y además descomprime y alivia el dolor y disminuye el riesgo de perforación. ¿Tá? Y cuando vos descomprimís el intestino, mejora la vascularización. ¿Está Y bien? el paciente está perforado, no se pone, ¿no? Se lo pones, pero igual te vas a quirófano. Le calma bastante el dolor. Les ayuda un montón la sonda nasogástrica. Les calma el dolor. Así que en Sí, general, sí. Subocluidos y perforados, le metemos sonda por todos lados. pero Sonda es como, vesical, sonda hasta vía se central. quejan, ¿no? Se quejan de la... Y sí, a mí no me gustaría que me lo hagan, pero bueno, hay que ponérselas igual. Te explicás y bueno, tratás de ponérsela. Si está perforado y el paciente no se la puede poner, lo dormís y se la pones en quirófano. Pero casi seguro que va a necesitarla. E incluso en el intraoperatorio vos la podés pasar y vamos a ver la clase que viene, seguro eso, lo vas pasando con la mano. Y una cosa, la sonda de alimentación ideal es la K108, no es la sonda nasogástrica, ¿sí? Porque la sonda nasogástrica se puede usar, pero no es la ideal. La K108 es mucho más larga y la dejamos bien pasando el duelo. ¿Dudas, chicos? ¿No? Una Bueno. consulta, Doc. ¿Las incisiones se puede hacer en el mismo lugar de previos a las cirugías anteriores? Sí, vas a renegar más, pero sí, podés. O sea, el tejido está más fibrótico, más duro. Por eso, cuando uno tiene una hernia bilateral, lo ideal es entrar por la laparoscopía. Cuando es recidivada, entrar por la laparoscopía porque es tejido virgen. No entras por donde ya entraste. Pero si no te queda otra, no te queda otra. Hoy yo operé una vesícula, una colestectomía, una paciente que tenía una mediana suprainfraumbilical. Y bueno, y entré por la mediana. ¿Qué me pasó? Que estaba todo pegado. Entonces tuve que entrar despacito, bajando las adherencias, para no romper nada. Pero entramos por el mismo lugar. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ¿sabes qué? Te quería preguntar si Sí. podemos saber previamente qué vemos la clase que viene. No. ¿Por qué no? Porque si yo te digo el tema, no van a pensar diferenciales. No quiero que estén sesgados. Seguimos con digestivo. O sea, seguimos con abdomen, no pasamos a tórax. ¿Sí? Em, pero no quiero decirles el caso. Si yo te digo el tema de la clase que viene, te digo el caso. Así que no, soy mala. No, está bien. Pensé que lo habías dado y que yo no me di cuenta. No lo di para esto, para para que ustedes piensen en más de una cosa y que no sea solamente le digan, mañana vamos a ver hernias, y lo único que van a pensar es en hernias, ¿sí? Y yo quiero que ustedes piensen en un poco en todo, ¿tá? Y cuando surjan dudas, las repasamos. O sea, lo hacemos al revés, para atrás. Primero les muestro el paciente y después estudiamos ahora que van a estudiar en casa, su causa, su oclusión intestinal, van a empezar a repasar ¿cómo se llama? Todo lo que es patologías herniarias, complicaciones de hernia, como que lo estudian retrospectivo, ¿sí? Mientras tanto vayan leyendo, seguimos con gastro, ¿sí? O sea, cavidad abdominal, puede ser algo de estómago, empiecen a repasar enfermedad diverticular, repasen vesículas, colecistitis, colangitis, empiecen a leer, ¿sí? Pero no les quiero spoilear la semana que viene. Profe, te hago una consulta. ¿Hay una bibliografía que vos decís es la que más me encanta? O sea, una que esté por... Yo creo que para ustedes, para lo que es el grado, para mí Michans está bien. Y después las guías que se van agregando. Yo les subí varias guías. Les puse guías de enfermedad diverticular como actualizaciones, les puse guías de Tokio. Pero yo creo que para grado básico está bien. El Michans o el otro que está, el Jiménez, ese está bien. Y después agreguen las guías nuevas. ¿Sí? Después en la residencia es otra historia. Pero ahora me parece que está bien. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra duda más? ¿No? Bueno, algunos los veo mañana y al resto la semana que viene. Gracias, Gracias, doctora. profe. Chao, chicos, nos vemos. Gracias. Gracias.